Amén, hermanos. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, yo me di a la tarea de buscar otras versiones de la palabra, y en sí pues su esencia es la misma, pero cambian algunas frases que pues quieren decir igual, son símil o similares. Y en la versión de Dios habla hoy, que es una versión católica, yo lo escribí y dice de esta manera: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Me llama la atención la palabra criterios. Busqué otra versión en la Nueva Versión Internacional y dice así: no se amolden, no nos amoldemos a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable. Otra traducción dice: no imiten. Otra dice: no vivan ya como viven los del mundo. Y queriendo comparar un poco, cuando dice no vivamos según criterios humanos, y no somos ajenos a conocer cuál es el criterio humano en este mundo, en este siglo actual, que se dejan llevar por todas sus pasiones, por sus emociones, y viven solamente bajo la libertad de la carne. Ese es su criterio, eso es lo que ellos creen. Y el apóstol Pablo exhorta diciendo que no vivamos según esos criterios, porque nosotros ya no somos del mundo. En él vivimos, pero no somos del mundo, ahora somos de Cristo. También cuando dice no se moldeen, un molde, uno siempre pues ve que utilizan moldes aquí en la cafetería, el molde para hacer la empanada, el molde para hacer las arepas, todo ese tipo de cosas, esos moldes para que las cosas queden iguales. También queriéndonos decir que no queramos ser iguales a los del mundo, que no nos dejemos moldear por el mundo, porque eso aparentemente es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos parezcamos o nos amoldemos o nos acomodemos al mundo. También dice que no vivamos. Bueno, ya sabemos el desenfreno en el que vive este mundo hoy en día. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él dirigió esta carta a personas cristianas ya convertidos, no eran personas inconversas. Por eso Pablo les dice que no se conformen, no os conforméis a este siglo. ¿Y qué es este siglo? Era algo similar completamente a lo que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo. Ellos ubicados en Roma. Roma en ese tiempo tenía toda la atención del mundo. Todos los ojos del mundo estaban sobre Roma, porque al parecer eran los pioneros en inventar cosas, en guerras, en fin, en todo tipo de tecnologías. De ahí salió el famoso dicho que todos los caminos van a Roma, porque todo el mundo quería conocer a Roma y saber cómo era Roma en ese tiempo. Y al parecer los cristianos de ese tiempo, un poco asombrados con todo lo que estaba saliendo, tantas cosas modernas, se estaban como dejando llamar la atención, se estaban dejando cautivar por estas nuevas cosas, por estas nuevas prácticas que estaban apareciendo en Roma. Sabemos de los espectáculos romanos, el famoso circo romano. Conocemos también de todo tipo de libertinaje, de lujurias. En la misma carta leemos como el apóstol Pablo exhorta diciendo que el hombre estaba completamente entregado a todo tipo de mal y de idolatría. Ese era el medio en el que vivían los cristianos de ese tiempo. Y si lo ubicamos al tiempo de hoy, es relativamente lo mismo, casi igual, porque este mundo consumidor
cada día empieza a crecer y a crecer más y a traer nuevas modas, nuevas tecnologías que empieza a cautivar la mente del cristiano. El famoso posmodernismo. Y pareciera ser que esas cosas nos fueran como alejando un poco de verdaderamente cuál es nuestro propósito en esta tierra, en esta vida. Porque nosotros vinimos acá, fuimos transformados por Cristo para un propósito. Esto no es porque sí, es por un propósito, porque Dios quiso y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y esto nos está desviando como que de ese propósito. La pereza nos está robando el tiempo que le corresponde a Dios. A veces botamos 1 hora, 2 horas pegados del televisor, 1, 2, 3 horas pegados de internet, del computador, y estamos desaprovechando el tiempo. Y estos son un tipo de cadenas que el enemigo está utilizando. En el tiempo de Pablo, esta carta fue escrita más o menos en los años 56, 58 después de Cristo. El enemigo quiso amedrentar el cristianismo, quiso opacar el cristianismo, subyugándolo con cadenas físicas, cadenas que detenían solo sus cuerpos, pero no sus intenciones y sus deseos. Hoy en día, esas cadenas fueron abolidas. Ya alguien por predicar, pues de pronto le llamarán la atención, pero a usted ya no lo van a encadenar, ni lo van a golpear, ni lo van a encerrar. Ya está la famosa expresión libertad de culto. Ya esto no sirve. Es más, nunca le sirvió al enemigo hacer esto. Cuando yo leo la carta de los Filipenses, Pablo les exhorta a ellos diciendo: esta cárcel que estoy pasando, estas prisiones, no han afectado nada al evangelio. Al contrario, todos se animan más a predicar a Cristo. O sea, esto les aumentaba el fervor a ellos para seguir predicando la palabra. Todo esto le jugó en contra del enemigo, creyendo que así iba a amedrentar el evangelio. Pero sabemos quién es el dueño de este evangelio, hermanos. Es Jesucristo, y Él prevalecerá siempre. De este modo, estas cadenas no sirvieron y hoy en día tampoco sirven. Así que hay cadenas espirituales que no vemos, pero que nos afectan el movimiento. Esas cadenas que son como anestesia, que van adormeciendo, y cuando menos pensamos, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo, con lo que verdaderamente debemos hacer. No quiero herir sentimientos de nadie, hermanos, pero podemos ver una cadena, la cadena de la tecnología. Es una cadena que no se ve, pero ahí está. Estaba llorando y yo compartí con mi esposa. Mi amor, cuando una persona está en el juicio sentada, que le están haciendo, pues, que lo están condenando, la posición en que está sentado con sus manos juntas y agachado, es la misma posición de una persona cuando se sienta a chatear todo el día en un BlackBerry. Es igual, pareciese que estuviera encadenado al BlackBerry o al iPhone, lo que sea. También las personas que por ahí caminan así, con las manos atrás y golpeando las piedras, parecieran como dos policías agarran a un ladrón y lo llevan encadenado así. Nosotros no debemos andar así. Nosotros debemos andar firmes, porque Cristo nos ha roto esas cadenas de tristezas. Cristo ha roto toda cadena de angustia, y nosotros debemos andar derechos y mirando el frente, hermanos. Tampoco deberíamos de estar así tanto. Deberíamos de estar así, sí, pero leyendo la Biblia, encadenados a la palabra de Dios. Esa sí vale la pena, no estar encadenado. También hay otro tipo de cadenas, las cadenas del materialismo. Esas cadenas que también son silenciosas, pero de a poco, por ejemplo, estamos trabajando y resulta que nuestro trabajo nos está proveyendo económicamente muy bien, pero nos empieza a exigir tiempo para poder hacer más dinero.
y nosotros hacemos como que un equilibrio entre el trabajo y el dinero que me estoy ganando y venirme a sentar aquí al culto a escuchar la palabra o irme a evangelizar. Y como que nos estamos encadenando a nuestro trabajo porque nos están remunerando por lo que hacemos, por nuestro tiempo. Y lentamente, silenciosamente, así nos va llevando el enemigo encadenados, sin darnos cuenta. O quizás lo peor, nos damos cuenta, pero lo ignoramos. Hacemos de que no, así no, está bien. Y queremos pensar incluso que mañana, nosotros no debemos de pensar en que mañana vamos a evangelizar. Pablo dijo: el día de salvación es hoy. Así que hoy es el día de evangelizar. Por ahí leyendo algo, hicieron una pregunta: ¿cuál es la mejor edad para evangelizar? Y la respuesta era: la que tenemos, la que usted tiene y la que yo tengo. No hay edad para evangelizar. También estas cadenas ¿cómo se dice la palabra? De morbosidad. O sí, personas que están atadas a los videos groseros, no recuerdo la palabra en estos momentos, a la pornografía. Gracias, hermana. Están las cadenas de pornografía. Aunque uno no lo crea, hermanos, hay jóvenes y adultos, pues, y ancianos, yo creo, que se dejan llevar por estas cosas, se dejan llevar por estas perversidades, por estas cadenas espirituales que el enemigo está trayendo a nuestras vidas. Y esto sí está causando un efecto grave en esta generación de cristianos. Yo cuando escucho a los predicadores de ahora años, como se dice, de la vieja guardia, como nuestro hermano Eduardo Forero, qué bendición tenerlo acá, me dio más susto cuando lo vi. y dicen en el pasado, y hablan del pasado, y hablan de las cosas del pasado. Yo no sé, hermano, usted, pero yo personalmente no me canso, pero sí me da tristeza que me hablen del pasado. Yo quiero que hablemos del presente de la iglesia. El Señor quiere que hablemos del presente de la iglesia, porque esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. El pasado ya quedó atrás. Gloria a Dios por esos varones ungidos que predicaron la palabra, pero ya ellos cumplieron su ciclo y ahora somos nosotros. Ya lo que hizo el hermano Domingo Zúñiga ya lo hizo. Ahora somos nosotros. Somos nosotros. Es Francisco, no es ningún otro, y es cada uno de ustedes, hermanos. Cuando el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, la excepción sería quedarnos. Si el Señor dijo: id, vamos todos, pero parece al contrario, se quedan todos y van unos pocos. Por eso cantábamos ahorita: la mies es mucha y los obreros pocos. La gran comisión no es una opción para sentarnos en una mesa y considerar si la vamos a hacer o no. La gran comisión es un mandamiento para cumplir, y parece que estamos sentados a ver qué hacemos. El Señor quiere, y esa es la oración de nuestros pastores, levantar líderes, hombres dispuestos a predicar la palabra de Dios, hombres que se atrevan a ir más allá, que tengan que dejar lo que tengan que dejar por predicar la palabra de Dios, porque hay muchas personas necesitadas en el mundo, hay muchas personas que quieren escuchar una voz de aliento, hay muchas personas que quieren escuchar la verdad, y nosotros sabemos cuál es la verdad.
El Señor Jesús hace aproximadamente 2000 años dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que está buscando la gente. Se amontonan y preguntan: pero ¿cuál es la verdad? Si hay tantas cosas que seguir, si hay tantas cosas que escuchar, ¿cuál es la verdad? Muchos dicen: ¿y cuál es el camino? ¿Qué camino debo seguir? Cuando nosotros ya sabemos quién es el camino, la verdad y la vida. Es responsabilidad de nosotros ir a anunciarle a las personas cuál es el camino, que Jesucristo es la única opción que tiene la humanidad para salvar sus almas. No hay más, solo Jesús, solo Él. No hay quien más lo pueda hacer. En cierta ocasión el Señor me dio la valentía y la fortaleza de predicar en un bus. Me temblaba todo, casi similar ahora. Y yo empecé a hablar después de la palabra del Señor a ellos y yo me senté. Cuando un señor por allá levantó la mano: ay, venga, hágame un favor. Y yo fui: sí, Señor, yo quiero que usted me hable de Dios, hombre. Yo estoy triste, mi familia, mi hijo se me accidentó, yo no sé qué hacer, estoy desesperado, hábleme de Dios. Yo lo escuché hablar y creo que hay una esperanza para mí. Y así sucesivamente fueron pasando en varias ocasiones. Siempre había alguien que me llamaba y me decía: por favor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para amar a Cristo como usted dice amarlo? Hay necesidad, hay almas necesitadas de la palabra de Dios. Pero nosotros en medio de cadenas no podemos proclamar libertad. No puede un encadenado darle libertad a otro. Es absurdo. Necesitamos estar en libertad, romper las cadenas en el nombre de Jesús, porque Cristo rompe las cadenas. Toda cadena el Señor la rompe, hermanos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que si habemos o hay alguien aquí que tenga una cadena, poderoso es el Señor para romper esa cadena, para darnos libertad, hermanos. Necesitamos ser libres. El apóstol Pablo estaba frente a Agripa y Festo, contra semejantes hombres de ese tiempo. Cuando Pablo estaba terminando su discurso, Agripa se asombró y le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a volverme cristiano. Porque Pablo no aprovechaba todo momento para siempre evangelizar. Así estuviera encadenado como estuviera y donde estuviera, siempre daba su testimonio y hablaba de Cristo y evangelizaba a todas las personas, fueran pobres, fueran ricos, lo que fuera. Estaba enfrente del rey Agripa y lo evangelizó, al punto que el rey Agripa le dijo: Pablo, por poco me persuades de volverme cristiano. Y Pablo, ¿qué le respondió? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo usted, sino todas aquellas personas que están aquí fueran como yo, excepto por estas cadenas. Excepto por estas cadenas. Pablo no veía un cuerpo que estaba encerrado, Pablo veía un evangelio encerrado. Pablo no se preocupaba porque tenía que amanecer en un calabozo. Pablo se preocupaba porque todo ese tiempo lo estaba perdiendo para ir a evangelizar, pero de alguna manera se las arreglaba para llegar con la palabra de Dios. No habían impedimentos, y para nosotros tampoco pueden haber impedimentos, porque tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Jesús de nuestro lado. Él peleará por nosotros, Él nos dará la victoria, porque Él es la victoria, hermanos. Si usted lo cree, hermano, dele gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo, que el Señor nos va a dar la victoria. ¿Qué excusas podríamos presentar? Yo soy muy penoso. Yo como que no sé hablar mucho, soy poco de palabras, mi léxico es muy corto. ¿Yo qué hago?
no soy estudiado, terminé la primaria, yo no sé expresarme. Bueno, en fin, miles de excusas. Pero Dios es tan bueno que no llama a las personas capacitadas, Dios capacita a los que llama. Eso es lo mejor del Señor. Dios no necesita que, bueno, sí lo necesita, ojalá vengan doctores y abogados y vengan de todo y se conviertan al Señor, pero eso no es una excusa para nosotros no predicar la palabra, para no predicar la palabra. Que mi esposa perdone por tanto meterla aquí en la prédica, pero la mejor forma de saber si uno ama a alguien o no lo ama es cuando entregamos todo de sí por ese alguien. Nosotros amamos a nuestros hijos. Por ejemplo, si en la casa hay un día de escasez y no hay un alimento y solo hay un plato de comida y está mi hijo, ¿a quién se lo doy yo? A mi hijo. Le estoy dando lo que tengo porque lo amo. Pues yo sé que mi esposa me ama. Ella a veces cuando está la comida y hay un solo pasito de carne, me dice que la carne a mí. Y yo la parto con ella, para que comamos los dos. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? ¿Le estamos dando todo lo que tenemos a Dios? ¿Le estamos dando a Dios todo lo que realmente tenemos? Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo decimos que lo amamos? Qué difícil pregunta. Para mí también, para mí mismo. Le estoy dando lo que tengo a Dios, pero si no lo estoy haciendo, pero ¿cómo no lo estoy haciendo si Él se lo merece? Si Él merece que nosotros le demos todo lo que tenemos, porque al fin de cuentas es de Él, sino que nos dejó que nosotros lo disfrutáramos o nosotros hiciéramos lo que quisiéramos con Él, pero al fin de cuentas el Señor nos lo regaló. Y somos deudores de predicar este evangelio, somos deudores. El apóstol Pablo se dijo a sí mismo: deudor soy a griegos y a judíos para predicarles esta palabra. ¿Y quién será suficiente? ¿Quién? Un hombre de estos. Yo admiro mucho la vida de Pablo. Yo estudio mucho la vida de Pablo porque me pareció que fue un hombre que se dejó usar por el Señor y marcó la diferencia. Y si él se autodominaba como insuficiente para predicar la palabra, ¿dónde quedaría yo? ¿Dónde quedaríamos nosotros? Pero lo más importante de esto, hermanos, que Dios en su infinita misericordia nos está dando la oportunidad cada día de poder ir y hablar las buenas nuevas de salvación. Si el día de mañana amanecemos, despertamos, vemos el sol y tenemos un nuevo día, no lo desaprovechemos para hablarle a alguien de Dios, no lo desaprovechemos. Por ahí decía un hermano, el hermano Freddy, que no está: si uno evangeliza a una persona todos los días del año, está evangelizando 365 personas al año. Son muchas. Una sola persona al día. Imagínense uno hablándole a 2 o a 3 todos los días, ¿cuántos evangelizan el año? Muchos. Y realmente no se necesita de tanta teología ni de tanto estudio para hablar de Cristo. Se necesita estar convencidos de que Dios hizo la obra en usted y también la puede hacer en esa persona. Necesitamos ser libres de todas estas cosas y no dejar que este posmodernismo se siga infiltrando dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros cristianos, nuestros hermanos. No podemos, porque ese no es el modelo, esa no es la forma a seguir de la palabra. Hace 2000 años Cristo vino a sacar la iglesia del mundo y en estos días estamos peleando por sacar el mundo de la iglesia. Y así no puede ser. Debemos guardarnos en santidad para Dios. Debemos ser personas limpias y guardar nuestro testimonio. Debemos romper todo tipo de cadenas para poder ser libres, hermanos, y predicar esta verdad. Es la única forma de poderlo hacer. Sermones. ¿Será que necesitamos muchos sermones? No. El mundo está cansado de escuchar sermones. El mundo lo que quiere es escuchar un mensaje lleno de unción. El hombre lo que quiere es escuchar un mensaje que llegue y transforme y cambie su vida. Para estudiar un sermón se puede hacer un seminario y estudiar un sermón, cualquiera lo puede hacer y aprender.
y para dar un mensaje elocuente lo puede hacer. Pero para estar llenos de Dios se necesita estar libres, sin cadenas, apartados de las cosas del mundo, no conformándonos con las cosas del mundo, no moldeándonos con las cosas del mundo, no viviendo según los rudimentos de este mundo, no viviendo como viven los del mundo, viviendo como viven los hijos de Dios, en santidad y con deseos de anunciar esta palabra viva y eficaz, que transforma y que cambia el corazón del hombre, como ha cambiado mi vida, y estoy seguro que la suya también. Esta es la medicina que necesita el mundo. Esta es la verdad que necesita el mundo. Necesitamos estar, hermanos, bien delante del Señor, guardar nuestro testimonio, como decía un hombre muy sabio. Guarda tu testimonio, porque quizás ese sea el único evangelio que puedas presentarle a tu vecino, o a tu mamá, o a tu hermano, o a cualquier persona. Guardemos ese testimonio, que es una forma de decir que Jesucristo sana, transforma las vidas y cambia a las personas. Y también estudiemos la palabra y capacitémonos para enseñarla, para compartirla. No nos guardemos este tesoro tan grande. No lo escondamos como hizo creo que era un siervo inútil, porque pues al guardar el tesoro era un siervo inútil también. De ir a guardar el tesoro por miedo, y después le entregó lo que le habían dado y se quedó sin nada. Nosotros no podemos quedarnos sin nada, hermanos. Nosotros tenemos una corona en el cielo y tenemos que llenarla de perlas. Qué rico llegar uno y recibir la corona con perlas, no recibir una corona vacía. Porque si recibimos una corona vacía, quiere decir que ni siquiera los de nuestra casa. No tomen esto como un regaño, hermanos. Esto lo estoy diciendo para mí mismo, porque yo necesito predicar, evangelizar. Me duele callar tanto. Perdone mi emoción, hermano. Dios sabe. Dios necesita, hermanos, alguien que predique la palabra. Y me duele no predicarla en ocasiones y hacerme el egoísta. Y me duele en ocasiones pasar de largo y señalar, cuando podemos hacer algo mejor que señalar y criticar a nuestro hermano o al amigo. Nuestra mano no es para que esté empuñada, nuestra mano es para que esté extendida, hermanos. Prediquemos la palabra con amor, entreguémonos a Cristo con libertad, y dejando que toda cadena se rompa en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido, hermanos, de que Dios va a levantar una generación en esta iglesia. Estoy convencido que se van a levantar evangelistas que van a predicar con celo, con denuedo, con vehemencia la palabra de Dios. Una iglesia sin cadenas, una iglesia con libertad, hermanos, y que se siga hablando lo presente de la iglesia, que hablen del pasado para que nos enseñen, pero que se habla del presente para saber que hemos aprendido lo que nos enseñaron en el pasado. ¿Qué hemos hecho con esta generación? ¿Qué le vamos a entregar a la generación que sigue? ¿Qué van a hablar las futuras generaciones de nosotros? Si nosotros mismos nos autocriticamos y nos sentimos insuficientes,
entonces ¿qué dirá la futura generación de nosotros? La generación pasada a la de nosotros marcó la diferencia y fuimos llamados también para nosotros, esta generación, marcar la diferencia. Necesitamos marcar la diferencia, hermanos. Oh, bendito es el Señor. Yo no voy a predicar más. Yo quiero darle gracias a Dios y yo quiero pedirle a Dios que me fortalezca cada día y que me dé fuerzas y que llene mis labios y que me quite toda pereza, lo que yo tenga que impida predicar la palabra, para ir a hacerlos, hermanos. Y le aconsejo en el nombre del Señor Jesús que tengamos todos este mismo sentir, hermanos. Que Dios los bendiga, mis hermanos.